Estamos hablando en estos días, desde que hemos comenzado este año 2014, Since we started the year 2014, we have been talking about acerca de la palabra reinicio. the word new beginnings. Es una palabra que cuando estamos meditando y estudiando en estos primeros días del año, It's a word that when we're studying and meditating these first days of the year, podemos observar que a través de toda la Biblia Dios hace inicios y reinicios. we can observe that throughout the Bible, God begins things and then he brings new beginnings as Dios well. siempre es el que inicia algo. God is the one that always initiates something. La particularidad de Dios es iniciar cosas nuevas. The particularity of God is to start new things. Algunas veces tantas de esas maravillas que Dios inicia en su plan divino, Sometimes many of those great wonders that God initiates in his divine plan, muchas veces es interrumpida por muchos factores en la vida humana. many times is interrupted by many factors in the human life. Algunas veces porque el hombre no guarda su posición de obediencia, fidelidad y comunión con Dios. Many times because the man does not keep his position of obedience, fellowship, and obedience with God. Otras veces porque sutilmente se trama una obra de las tinieblas del diablo mismo Sometimes because there is a subtle work of darkness of the devil himself para de alguna manera interrumpir ese proceso de lo que Dios ha iniciado. to in some way interrupt the process of what God has started. Si nosotros leemos en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis capítulo 1, el verso número 1, If we read in the first book of the Bible, Genesis 1:1, nos vamos a dar cuenta que este texto 1 comienza en el principio creó Dios los cielos y la tierra. we're going to realize that the scripture says that in the beginning God created the heavens and the earth. Cuando habla y dice en el principio, When he speaks about in the beginning, podríamos parafrasear ese texto y decir en el inicio Dios creó los cielos y la tierra. we can paraphrase that scripture and say in the beginning as he initiated, he created the heavens and the earth. Entonces Dios inicia el poder de la creación de los cielos y la tierra. So then God initiates the power of creation of the heavens and the earth. Punto y aparte, y luego el verso 2 continúa diciendo algo. Period. And then verse 2 continues saying something. Como Dios había iniciado el proceso de crear cielos y tierra, Because God had already initiated the process of creating heavens and earth. hubo un acontecimiento, un incidente que produjo un estado de caos y desorden. There was an incident that caused a state of chaos and disorder. Y dice la Biblia que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. And the Bible says that the Spirit of God moved over the earth. O sea, Dios hace algo que inicia, Which means God does something that he initiated. no produce el caos y el desorden. Does not produce the chaos and disorder. Lo que Dios hace lo hace perfecto, lo hace bien y lo hace correcto. What God does, he makes it perfect, well, and correct. Pero hubo una interrupción en ese desorden y en ese caos. But there was an interruption in that disorder and chaos. Mientras tanto, el Espíritu de Dios se movía para reiniciar lo que Dios había iniciado. Meanwhile, the Spirit of God moved to reinitiate what God had already initiated. Repetidamente la Biblia habla de muchas etapas en la Biblia y en la historia bíblica Repetitively, the Bible speaks about many stages in the Bible and in the biblical story de cómo esto fue posible a través de las generaciones. of how this was possible throughout the generations. El Dios inicia algo That God initiates something y eso quedar interrumpido. and that stays interrupted. Hay una particularidad cómo nosotros podemos discernir el inicio y el reinicio de Dios en cada etapa de la vida humana. There's a particularity in how we can discern the initiating and the restarting of God in the human life. La Biblia nos enseña, y factor tiempo no me va a permitir a mí desarrollar esto, The Bible teaches us, and because of time I will not be able to develop this further. pero la Biblia nos habla de 7 periodos bíblicos o 7 periodos dispensacionales. But the Bible speaks about 7 biblical periods or 7 dispensations. Cada uno de esos periodos comenzó con un inicio de Dios Each one of those periods began with a starting of God, an initiating of God. y vuelve a reiniciarse otro periodo And another period restarts porque algo sucedió en esa dispensación. because something occurred in that dispensation. Y así repetidamente por etapas de 6
consecutivos periodos, And that way, in stages of 7 consecutive periods, Dios hace reinicios continuamente. God does continuous restarting of something. Primero estamos hablando del periodo de esta etapa de lo que es el periodo de la inocencia. First, we're talking about the period of the innocence. Luego entra el periodo de la conciencia. Later enters the period of conscience. Luego entra el periodo de lo que es el gobierno humano. Later enters the period of what is called the human government. Luego el periodo de el tiempo o el periodo dispensacional de la promesa. Later the dispensation or the period of the promise. Luego el periodo de la ley. Later the period of the law. Hoy estamos en el periodo de la gracia. Today we're in the period of grace. Y ese periodo de la gracia va finalmente a terminar para reiniciar lo que se llama el periodo del reino milenial. And that period of grace will end to reinitiate what is called the millennium. Nosotros somos una de las generaciones que más nos aproximamos a una culminación de un evento extraordinariamente profético. We are the ones that are closer to the reaching, a prophetic reaching of this prophetic time. Todo inicio y reinicio de Dios se manifiesta bajo una plataforma profética, Every starting and restarting of God is manifested over a prophetic bajo platform, una estructura de evidencias, señales proféticas. under a structure of evidence and prophetic signs. Dios ha iniciado algo God has initiated something bajo un factor profético under a prophetic factor, y reinicia algo bajo un movimiento profético. and He reinitiates something under a prophetic movement. Nosotros estamos en la etapa final de la culminación de un evento o de una plataforma profética, We are in the last stage of reaching something that is prophetic, para que va a dar lugar a la culminación de un periodo llamado gracia de más de 2000 años, to give an end to a period called grace of more than 2,000 years, para que la humanidad entre a un periodo se llama el reino milenial de Cristo. to that the humanity enters into a period that is called the millennium kingdom of Christ. Evidentemente que todo esto son movimientos que van siendo señalados por un movimiento profético de Dios en la Biblia. Evidently, these are movements signed by a prophetic move of God according to the Bible. Cuando el Antiguo Testamento nos habla acerca de el reinicio, When in the Old Testament they speak about the new beginnings, vamos a poder apreciar algunas evidencias o algunas señales muy notorias. we're going to be able to appreciate some evidences or notorious signs. Por ejemplo, lo que Dios había creado For example, what God had created durante el gobierno humano during the human government se había prostituido. had been prostituted. Dios había creado el mundo God had created the world, y Dios había dicho que se esparcieran sobre la faz de la tierra. and God had told them to spread around the earth. Pero el hombre, contrario al inicio de Dios, But man, contrary to the beginning, to the starting of God, dice: vamos a reunirnos y quedarnos y construir una torre cuya cúspide llegue al cielo. he says, let's gather together and let's build that tower which reaches the heavens. No era sencillamente llegar al cielo para conocer y ver a Dios, It was not simply to reach heaven to know and to see God, sino que estudiando esta parte bíblica, but studying this biblical part, ellos querían ir al cielo para descubrir uno de los portales que comunicaban con el Dios Baal, o sea, el Dios del cielo, que era el sol. they wanted to enter heaven to discover one of the portals of the God Baal, which is the God of the sun. Ir a través de ese portal que hoy la misma NASA corrobora que hay un portal que se abre de vez en cuando entre la esfera celestial y la aproximación del sol. To go through that portal, which is confirmed today, that is a portal that goes through the heavenly sphere and the sun. Dios no había creado al hombre, la humanidad, para que adoraran otras deidades, excepto el Dios soberano y creador. God had not created man to worship other deities, but the only and sovereign God. Entonces significa que la consecuencia de la desobediencia So it means that the consequence of disobedience pone fin a una etapa. puts an end to a stage. Y entonces to a time Dios period. ahora tiene que hacer algo. So then God now has to do something. Génesis capítulo 12, Dios dice que entonces el Señor había dicho a Abraham: Genesis 12 says that then the Lord said to Abraham, Vete de tu tierra y de tu naturaleza o de tu parentela leave your family, leave your land, y de la casa de tu padre and the house of your a la parents, tierra que yo te mostraré, to the land that I will show you, y haré de ti una nación grande, and I will make of you a great te nation. bendeciré,
I will bless you. engrandeceré tu nombre I will increase your name. y serás bendición. And you shall be a blessing. ¿Qué Dios hace en una nueva etapa de reinicio? What does God do in a new time period of restarting something? La justicia y el juicio de Dios cayeron sobre la tierra a través de la confusión de lenguas. The righteousness and justice of God came upon the earth through the confusion of tongues. Y Dios entonces quiere reiniciar lo que Él al comienzo había iniciado, o sea, el hombre en comunión con Dios. And God wants to restart what He did at the beginning, which means man in communion with God. Pero no lo podía hacer a través de esa gente que no había obedecido a Dios. But He was not able to do it through those people that had not obeyed God. El proceso de Dios a través del libro de Génesis explica claramente cómo fue hecho. The process of God through the book of Genesis explains clearly how it was done. Y Dios elige entonces a Abraham para comenzar una nueva nación. And then God chooses Abraham to start a new nation. Cuando Él decidió crear naciones nuevas, When He decided to create new nations, Él crea para sí una nación que le va a conocer. He creates for Himself a nation that is going to know Him. Lo que significa que la destrucción de Babel y la confusión de los idiomas What it means that the destruction of Babel and the confusion of the languages es en realidad un reinicio de parte de Dios para el mundo. in truth is a reinitiating of something of God for the world. O quiere decir que esto se debe a que para el Señor la idea de la humanidad This has to do that for the Lord, the idea of humanity como una sola nación as one nation había sido interrumpida had been interrupted por la desobediencia. by the disobedience. Por eso que luego Dios tuvo que elegir a Abraham. That's why later the Lord had to choose Abraham. Y la expresión de Dios a Abraham, haré de ti una nación grande, And the expression of God to Abraham is, I will make of you a great nation. aparece repetitivamente en muchos textos bíblicos del libro de Génesis a partir del capítulo 17. It's repeated in many scriptures in the book of Genesis from chapter 17. Ahora podemos observar a través de la Biblia cómo Dios comienza a tratar con Israel. Now we can observe through the Bible how God begins to deal with Israel. Y en una etapa podemos ver que se interrumpe ese proceso. And in one time period we can see that this process is interrupted. Y es lo que nos dice el libro de Éxodo capítulo 32. And it's what the book of Exodus chapter 32 says. Ahí podemos ver otra etapa del reinicio de Dios a favor de Israel. There we can see another time period of the reinitiating of God in favor of Israel. Y podemos observar que ahora en esta etapa Moisés está en la presencia de Dios recibiendo los decálogos y los mandamientos. And we can observe that in this time period Moses is in the presence of God receiving the commandments. Mientras Moisés estaba en esa perspectiva de intimidad y de comunión, While Moses was in that perspective of intimacy and communion, abajo el pueblo de Israel, bajo el liderazgo de Aarón, in the valley the people of Israel under the leadership of Aaron, construyó un becerro de oro they built a gold calf. y se postraron ante ese becerro And they bowed to that calf, diciendo que era el Dios que los había sacado de la tierra de Egipto. saying that it was the God that had brought them out of the land of Egypt. Entonces mire cómo Dios comunica a Moisés algo que está afectando al pueblo. So let's see how God communicates to Moses something that is affecting the people. Entonces el Señor dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. So then the Lord says to Moses, descend because the people that you have brought out of Egypt, they have been corrupted. Porque se ha apartado del camino que yo les mandé. Because they have turned aside quickly out of the way which I commanded Y se han them. construido para ellos un becerro de oro. And they have made themselves a molded calf. Lo han adorado And they have worshipped y it. no solamente eso, le han ofrecido sacrificios. And not only that, they have offered him sacrifice. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses And they have said, O Israel, these are your gods que te sacaron de la tierra de Egipto. that brought you out of the land of Egypt. Dijo más el Señor a Moisés, And the Lord said further to Moses, yo he visto a este pueblo que es un pueblo de dura cerviz. I have seen this people, and indeed it is a stiff-necked people. Entonces Dios le comunica a Moisés algo. So then God communicates something to Moses. Déjame que se enciende mi furor en ello y los consuma. Let my wrath come upon them and consume them. Y a ti yo te pondré sobre una gran gente And I will make you of a great nation. o sobre una gran nación. Or I will put you over a great people. En ese momento Moisés tuvo que elegir entre un reinicio o una eliminación. At that moment, Moses had to choose between a restarting or an elimination. Moisés le dijo Dios a Moisés, voy a raer a Israel. God said to Moses, I'm going to destroy Israel. Y Moisés tenía que interceder al Padre y tenía una elección.
And Moses had to intercede to the Father, and he had a choice to make. O decirle a Dios, reinicia algo con tu pueblo, Either to say to God, restart something with your people, o elimina a este pueblo de la faz de la tierra. or eliminate these people from the earth. Dios se sentía en ese momento realmente afectado por la desobediencia. God felt affected by their disobedience. No podríamos decir quizás en el sentido emocional o sentimental como nos sentimos alguna vez nosotros, We could not say it in an emotional sense as we feel sometimes. pero Dios estaba desgradado de su pueblo, But God was displeased of his people. porque el pueblo de Israel hizo prácticamente lo contrario a lo que Dios había dicho. Because the people of Israel did practically the contrary of what God had said. Y entonces Moisés está exclamando ante la presencia de Dios. Then Moses is pleading before the presence of God. Quizás este sea una prueba que Dios colocó en el corazón de Moisés Perhaps this is a trial that God placed in the heart of Moses. para ver a qué nivel llegaba el amor y la compasión de Moisés por un pueblo. To see to what level reached the love and compassion of Moses for a people. Y Moisés podemos observar que él creyó de una manera especial acerca del reinicio de Dios. And we can observe that Moses believed in a special way about the restarting of God. Y él creía sin lugar a duda que el reinicio era una alternativa que Dios podía manifestar. And he believed without a doubt that the restarting was an alternative that God could manifest. Los argumentos que Moisés presentó fueron simples, sencillos. The arguments that Moses presented, they were simple. They were simple. Dios y Padre eterno, tú hiciste una promesa a nuestros padres. God and eternal Father, you made a promise to our parents. ¿Qué dirían los egipcios? What would the Egyptians speak? ¿Este es el pueblo de Dios que los sacó de tierra de Egipto? This is the people of God that he brought them out of the land of Egypt. ¿No dirían los egipcios burlonamente acerca de Dios y su promesa? Wouldn't they mock God and his promise? Lo que estamos entendiendo en estos días a través de esta palabra What we're understanding in these days through this word es que todo reinicio se activa basado en promesas dadas por Dios. is that every new beginning is activated based on a promise given by God. Algo siempre Satanás va a intentar traer contrario a tu vida para interrumpir el proceso extraordinario de Dios. Satan will always try to bring something contrary to your life to interrupt the process of God. ¿Qué es lo que tú vas a hacer con lo que Dios hace tiempo ha comenzado a hacer en tu vida? What is it that you're going to do with what God started to do a long time with your life? Una respuesta que tú tienes que encontrar en estos días en Dios. One answer that you need to find in these days in God. ¿Cómo lo que Dios dice acerca de ti y acerca de mí puede ser activado en nuestra vida? How what God said about you and about me can be activated in our lives. Si Dios ha comenzado y ha iniciado algo en nuestra vida el momento que le hemos conocido, If God began and initiated something in our lives the moment that we met him, pero por diferentes situaciones que vamos a mencionar se ha interrumpido ese proceso de Dios, but for different situations that we're about to mention, that process has been interrupted, entonces ¿qué es lo que Moisés ora a Dios o qué es lo que Moisés dialoga con Dios? then what is it that Moses prays to God or he communicates with God? Señor, recuerda que hay promesas que tú has dado a favor de este pueblo. Lord, remember that there are promises that you have given in favor of this ¿Qué van a people. decir la gente de el Egipto y la gente de los pueblos paganos? What are the Egyptians or the pagans going to say about your people? ¿Que ya Dios no va a trabajar ni va a tratar con su pueblo? That God will no longer work or deal with his people? Lo mismo ocurrió cuando se enviaron los 12 espías a inspeccionar la tierra de Canaán. The same thing happened when the 12 spies were sent to see the land of Canaan. Casi causó que los israelitas volvieran otra vez a empezar y regresaran a Egipto. It almost caused the Israelites to begin again or return to Egypt. Siempre que el Dios Todopoderoso vio que el pueblo no le era fiel, Every time that the God Almighty saw that the people were not faithful, ni a él ni a sus promesas, not to him nor to his promises, le dijo a Moisés, voy a volver a comenzar. he said to Moses, I'm going to start again. Voy a volver a iniciar algo. I'm going to initiate something again. Y el Señor le dice, hay una promesa. And the Lord says there is a promise. Y en función de esa promesa, reinicia lo que has comenzado a hacer. And in function of that promise, restart what you already began to do. Dios se preguntó más de una vez, ¿hasta cuándo este pueblo me
irritar? God asked himself more than once, how long will this people Y siempre, irritate me? la respuesta de Moisés fue la misma. And always Moses' answer was the same. Tú eres misericordioso. You are merciful. Tú estás lleno de compasión. You are filled with compassion. Tus promesas no pueden ser anuladas. Your promises cannot be annulled. Se puede aprender mucho de la palabra a través de Dios, cómo se reinician las cosas. We can learn a lot through the word about God, how things are restarted. Cuando yo digo reinicio, es como Dios volver a comenzar, no a crear, sino volver o continuar haciendo lo que Él ha hecho. When I say restarting, it's like God creating again, beginning to do something again. Ningún reinicio espiritual lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas, No spiritual restarting, we are able to do it with our own strength, sino con las fuerzas y la ayuda del Espíritu Santo. but with the strength and help of the Holy Spirit. Ese es el Espíritu que nos va a ayudar durante el año 2014, That is the Spirit that is going to help us throughout 2014. que se ha proclamado desde el 31, del 31 al 1 de enero, That was proclaimed from the 31st to January 1st. el reinicio. The restarting. Y esto lo podemos alcanzar como pueblo, como individuos y como personas particulares. And this we can reach it as a people, as individual, as people, as persons in particular. Muchas personas que alcanzaron éxito en sus vidas Many people that reach success in their lives, no se dejaron vencer por la adversidad. they did not allow themselves to be defeated by adversity. Ellos volvieron a intentarlo una y otra vez y volver a reiniciar las cosas en Dios. They tried to start things once and again, and they reinitiated Eso es lo que things in God. proféticamente Dios nos está hablando en esta hora y en este tiempo de una forma muy particular. This is what prophetically God is saying to us in a very particular way in this hour. Él quiere levantarnos a todos por igual He wants to lift us all up in the same manner, para que podamos retomar lo que hemos dejado hace un año, 2 años, 5, 10 años. but so that we can take what we left aside 1 year, 5 years ago. Retomemos lo que hemos dejado. So that we can take again what we have left aside. Es como Dios dándonos una nueva oportunidad. It's like God giving us a new opportunity. Es como Dios volvernos a dar una nueva oportunidad. It's like God giving us a new opportunity. Mire lo que dice Génesis capítulo 8 verso 11. Look what Genesis 8:11 says. El diluvio viene sobre la tierra The drought, the flood came over the earth. y cuando termina el diluvio And when it ended, y pasó un tiempo prolongado, Noé y su familia y los animales en el arca. and when a prolonged time passed, Noah and his family and the animals in the ark, Dice que Moisés mandó al atardecer una paloma it says that Noah sent in the afternoon a dove, y regresó a él. and it returned to him. Y aquí en su pico traía una hoja de olivo. And in his mouth he had an olive leaf. Dice recién arrancada. And it said it had just been plucked. Entonces Noé comprendió que las aguas habían disminuido sobre la tierra. And then Noah understood that the waters had decreased upon the earth. Observe bien la palabra que he mencionado, una hoja de olivo recién arrancada. Observe the word that I have mentioned, a freshly plucked olive leaf. Aparentemente todo iba a ser destruido, Apparently everything was going to be destroyed. pero Dios da una oportunidad But God gives an y opportunity. vuelve a reiniciar lo que originalmente había sido la voluntad perfecta de Dios. And he restarts what originally had been the perfect will of God. Que la paloma trajera una hoja de olivo en su pico, That the dove would bring an olive leaf in her mouth. eso significaba que Dios había reiniciado un plan sobre la tierra. That meant that God had reinitiated a plan over the earth. Eso significaba esperanza, That meant hope, respuesta, answer, alternativas, alternatives. de que Dios no se había olvidado That God had not forgotten de lo que Él en Génesis 1 había iniciado. what he in Genesis 1 started. Iglesia, todos necesitamos en esta hora moderna que vivimos Church, all of us need in this modern hour that we live un reinicio de Dios en nuestra vida. a new beginning of God in our lives. El volver a empezar es tener un reinicio. To be able to start again is to have a new beginning. Si estamos creyendo lo que Dios nos ha dado como proclama el año 2014, If we're believing what God gave us a proclaim in 2014, hay un texto clave esencial, Proverbios 24:16. there's a key and essential scripture in Proverbs 24:16. Porque el justo cae 7 veces For the righteous man might fall 7 y times vuelve a levantarse, and rise again, pero los impíos caerán en la desgracia. but the wicked shall fall by calamity. Repito, porque el justo cae 7 veces. I repeat it, for a righteous man may fall 7 Cae times. una vez,
He falls once. y Dios le sigue llamando justo. And God continues calling him Cae righteous. 4 veces He falls 4 times. y Dios le sigue llamando justo. And God continues calling him righteous. Cae la 6ª He vez falls the 6th time. y Dios lo sigue llamando justo. And God continues calling him Significa righteous. que este texto es una base clara para saber que Dios reinicia oportunidades sobre el que se arrepiente. It means that this is a clear scripture that God reinitiates a new beginning for those that repent. Este es un plan expresivo de lo que muestra la misericordia de Dios a través de las edades. This is an expressive plan of the mercy of God throughout the ages. El justo cae y si se arrepiente el Señor lo levanta. The righteous falls, and if he repents, God lifts him up. Y dice, si cae 7 veces, And it says, and if he falls 7 Dios times, no se cansa de decir al que cae, justo eres. God does not get tired of saying to the one that fell, you are righteous. ¿Quién no podemos decir en esta mañana que Dios no ha sido bueno con nosotros? Who cannot say this morning that God has been good to us? Porque aunque hemos fallado una vez Because even though we failed once, y hemos fallado varias and veces, we failed several times, aún todavía podemos entender que la misericordia de Dios está abierta we can understand that the mercy of God is open. y que la compasión de Dios nos puede alcanzar y nos está alcanzando. And that the compassion of God can reach us, and it's reaching us. Pero debemos de saber qué estamos y dónde estamos But we need to know where we are standing, y de dónde el Señor nos ha levantado and from where the Lord brought us out of, y de dónde el Señor nos ha rescatado. and from where the Lord rescued No us. para que volvamos a reincidir en la misma especulación espiritual, Not to fall in the same spiritual speculation, sino para que entendamos que Dios nos saca de donde estamos y nos coloca en un lugar de reinicio. but to understand that God brings us out from the place that we were at to take us to a place of restarting. Yo quiero que entiendas por revelación del Espíritu en esta mañana. I want you to understand by revelation of the Spirit in this morning. El reinicio es una promesa, pero también debemos de aplicarle la fe. The new beginning is a promise, but we must also apply to it the faith. Debemos de entender que vamos a tener un reinicio We must understand that we're going to have a new beginning en las cosas que habíamos dejado, in the things that we had left aside, en aquellas cosas que hemos dejado para agradar a Dios, in those things that we left to please God, por simplemente expectativas materiales o humanísticas. for material or humanistic expectations. Entonces el reinicio es una promesa, So then the new beginning, the restarting, is a promise. se activa por la fe. And it's activated by faith. En la Biblia hay hombres bíblicamente demostrados que tropezaron. In the Bible, there are men biblically shown that they stumbled. El problema es que al igual que ellos, The problem is that just like them, nosotros también en alguna etapa podemos fallar. we also in a stage we can fail. Y quizás tratemos de ocultar aquellas áreas en las que hemos fallado, And perhaps we try to hide those areas in which we have failed porque nos sentimos avergonzados, because we feel ashamed. porque nos sentimos quizás señalados para que otro nos diga que hemos fallado a Dios. Because we feel that others are pointing at us to say that we have failed God. Cuando tropezamos quizás en lo físico, When we stumble perhaps in the quizás nos physical, produce vergüenza, perhaps it produces shame. pero caer en algo espiritual But to fall in something spiritual es algo más complicado, is something more complicated. que deberíamos por todos los medios buscar una restauración. That we should by all means seek a restoration. Esa es la razón por la cual Dios nos da un reinicio. That's the reason why God gives us a new beginning. Si Dios no nos diera reinicio en etapas que hemos fallado espiritualmente, If God did not give us a restarting in stages that we have failed spiritually, con consecuencias físicas y naturales, with physical and natural consequences, ninguno de nosotros volveríamos a ser levantados jamás. none of us would be able to be lifted up again. Observe algo particular. Dios habló a Moisés Observe something particular. God spoke to Moses. y le dijo Dios a Moisés, habla a la roca. And God said to Moses, speak to the rock. Dios dio la orden God gave the order, y Moisés habló a la roca and Moses spoke to the rock. y de la roca salió agua. And from the rock, water came out. Pero hubo una segunda oportunidad. But there was a second opportunity. Y es cuando vuelve Dios a decirle, haz lo mismo que hiciste al principio. And it's when God says to him, do the same that you did at the beginning. Háblale a la roca. Speak to the rock. Pero en esa segunda vez ya Moisés no habló a la roca. But in that second time, Moses did not speak to the rock. Estaba molesto, He was bothered. estaba irritado, He was se irritated. sentía mal contra su propio pueblo. He felt bad against his own people. Y lo que hizo es que golpeó con la vara 2 veces la roca. And
what he did is that he struck the rock twice with his staff. Y dice que salió agua. And it says that water came out. ¿Fue acaso un error que él cometió en ese momento? Was it an error that he made at that moment? Sí, fue un error que él había cometido. Yes, it was an error that he made. O sea, siendo el hombre liderando al pueblo de Israel, Being the man having leadership over the people of Israel, él hizo contrario. he did contrary. Cometió un error. He made a mistake. Podemos ver a un David We can even see David señalado para ser el ungido, el rey de Israel. anointed to be the king of Israel. Pero cometió un pecado. Lo que estoy diciendo no es para justificar algo malo. But he committed a sin. What I'm saying is not to justify something bad. Jonás huyó contrario a lo que Dios había ordenado. Jonah fled contrary to what God had ordered. Jonás pensó huir de Dios. Jonah thought to flee from God. Pablo era un perseguidor llamado Saulo de la iglesia de Cristo. Paul was a persecutor called Saul of the church of Christ. Cada uno de estos y muchos personajes más que podría mencionar en esta mañana Each one of these men that I could mention this morning, tuvieron una nueva oportunidad. they had a new opportunity. O sea, tuvieron un nuevo reinicio. Which means they had a new beginning. Ellos tenían que saber cómo aprovechar la oportunidad que Dios les daba. They needed to know how to take advantage of the opportunity that God was giving them. Dios le dio un reinicio, God gave them a new beginning. como hoy puede ser la vida de muchos de nosotros que estamos aquí reunidos en la presencia de Dios. As today it can be any one of us that are here gathered in the presence of God. Iglesia, debemos aprovechar lo que Dios desea hacer en nuestra vida en este año 2014. Church, we need to take advantage of what God wants to do in our lives in this year 2014. Debemos de aprovechar lo que Dios está a punto de hacer en nuestra vida en este año We need 2014. to take advantage of what God is doing in our lives in this 2014. La persona que comprende a otro que cae The person that understands somebody else that fell, y su intención es ayudarlo para que se levante, and their intention is to help them so that they can es rise porque up, aquel que está entendiendo ha crecido y está en una etapa espiritual mejor que la otra persona. is because the one that is understanding is in a higher spiritual level than the other person. Muchas veces escuchamos de personas que se han debilitado en la vida espiritual, Many times we hear of people that have become weak in their spiritual life, de que han caído, se han debilitado en su vida espiritual. that they have fallen or they have become weak in their spiritual life. Y la primera reacción de la carne es criticar a aquellos que se han debilitado And the espiritualmente. first reaction of the flesh is to criticize those that have become spiritually Pero en el weak. año de reinicio, Dios nos está llamando a ser restauradores de vidas. But in the year of new beginnings, God is calling us to be restorers Así of como life. Dios nos ha dado oportunidad para que tengamos reinicios en Dios, Just like God has given us opportunities to have new beginnings in God, así como Dios nos da oportunidades cada vez que fallamos para que nos arrepintamos y volvamos sus ojos a Él. just as God gives us opportunities to repent every time we fail so that we can turn to Him, Este es el año de la no crítica. this is the year of no Es el año de la criticism. no murmuración. This is the year of no gossiping. Es el año para que en el reinicio de Dios cada uno de nosotros seamos restauradores de otros. It's the year so that in the new beginnings of God we restore others. Ayudar a otros para que tengan un reinicio en su vida. Help others to have a new beginning in their lives. Se necesita ser espirituales para ser restauradores de Dios. You need to be spiritual to be restorers in God. Se necesita grados espirituales para reconocer que Dios también da oportunidades a otros como me la dio a mí. You need to have a spiritual levels to recognize that God gives opportunities to others just Que- as He gave one to me. Que cuando veamos a alguien caído, Then when we see somebody that has fallen, podamos acercarnos para que sea levantado y sea restaurado en el poder de Dios. we can come closer to them so that they can be lifted up and restored in the power of God. Alguien que restaura en el nombre de Jesús Somebody that restores in the name of Jesus y que tiene un corazón de restaurador. and that has a heart to restore. Generalmente es porque antes ya él también fue restaurado de alguna situación en su vida. Generally, it's because him in some way was restored in his life. Algo Dios ha hecho en esa vida. God has done something Y in that eso, life. le ha servido para ser usado por Dios para restaurar a otras personas. And that has served them to be used by God to restore other people. Reinicio viene a ser activado con gente que tiene la unción de restauración. Restarting is activated in people that have the anointing of restoration. Voy a tocar un punto muy esencial. Cuando al atardecer Jesús había muerto. I'm going to touch an essential point when in the evening Jesus had died. La Biblia dice que vino un hombre llamado José de Arimatea, The Bible says that there was a man that came, que Joseph, también se había convertido en un discípulo secreto de Jesús. that had also become a secret disciple of Jesus. Y cuando Jesús ya había muerto en la cruz, And when Jesus had already died in the este se le cross, acercó a Pilato
Joseph came to Pilatus y le pidió el cuerpo de Jesús. and he asked for the body of Jesus. Entonces Pilato ordenó que se lo entregaran a José de Arimatea, Then Pilate commanded the body to be given to him. de los que todos le rodeaban a Jesús, Of those that surrounded Jesus. de los que aparentemente habían amado a Jesús. Of those that apparently had loved Jesus. Ninguno se atrevió a pedir el cuerpo de Jesús en la cruz. Not one of them dared to ask for the body of Jesus in the cross. Únicamente José de Arimatea Only Joseph tuvo el valor, had the courage, la agresividad, the aggressiveness. el atrevimiento He dared para decirle a Pilato, dame el cuerpo de Jesús. to say to Pilate, give me the body of Jesus. Estamos hablando de un cuerpo muerto, el cuerpo físico de Cristo. We're talking about a body that was dead, the physical body of Christ. El cuerpo humanizado de Jesús que muere en la cruz. The human body of Jesus that died on the cross. Hay un cuerpo en la tierra en los días de los Hechos de los Apóstoles y en los Evangelios, There is a body on the earth in the day of the Acts of the Apostles and the Gospels, que fue el cuerpo de Jesús, that it was the body of Jesus, físico y humanizado. physical and human. Pero body. hoy en día también hay un cuerpo que es la iglesia de Cristo. But today there's also a body that is the church of Christ. Ese cuerpo es la iglesia del Señor. That body is the church of the Lord. Y como decíamos en uno de los primeros mensajes, esa iglesia está durmiendo y hay que despertarla. And as we said in one of the first messages, that church slumbers and we need to awaken it. Ese cuerpo posiblemente Dios tiene que reiniciar algo en todo el cuerpo. In that body, God needs to reinitiate something. Porque si no estuviera dormida, Because if it was not sleeping, no estuviera en la condición actual espiritual que está viviendo. it would not be in the actual condition that is living. ¿Cuántos en la iglesia, en aquí y en todo lugar del mundo, han perdido el conocimiento del propósito y los diseños de Dios en sus vidas? How many in the church here and around the world have lost the knowledge of the purpose of God in their lives? Dice que cuando José de Arimatea tomó el cuerpo de Jesús, It says that when Joseph had taken the body of Christ, lo envolvió en un lienzo de lino limpio he wrapped it in a clean linen cloth y lo puso en el sepulcro. and he laid it in his new tomb, Aquel sepulcro que había sido excavado en la roca. which had been placed out of the rock. Entonces lo que nosotros tenemos que entender, So then what we must understand, yo quiero que usted en esta mañana, mientras usted está escuchando esta palabra y este mensaje, I want you this morning, while you listen to this word and message, pueda pensar por un momento en su mente, that you can think for a moment in your mind, ¿cuántos hermanos usted conoce que se han debilitado? how many brothers do you know that have become weak? ¿Cuántos hombres y mujeres que fueron guerreros y guerreras de oración se han debilitado? How many men and women, warriors of prayer, have become weak? Valientes que han servido al lado nuestro se han debilitado. Valiants that have served next to us have become weak. Aún algunos más que debilitarse se han muerto espiritualmente o se han secado espiritualmente. Some more than becoming weak, they have died spiritually. Entonces lo que nosotros necesitamos que en el año del reinicio, So then what we need is that in the year of the new beginnings, no solamente Dios levante a gente con la unción de restauración, not only God lifts up people with the anointing of restoration, sino que Dios nos dé valientes but that God gives us que vayan valiants a arrebatarle al enemigo las almas que él ha cautivado. that take from the enemy the souls that he has captured. Valientes que puedan arrancar las almas de las manos de las obras de Satanás. Valiants that can take the souls from the works of Satan. Todos decimos amén al año del reinicio, We all say amen to the year of new beginnings. pero se necesita gente valiente, But you need valiant gente forzada, people that are courageous, gente agresiva. people that are aggressive. Por esto que este año se ha marcado en una directriz directamente diferente. For this reason, in this year has been marked in a different manner. Es un año en donde debemos de ayudar a otros para que vuelvan al Señor. It is a year that we need to help others to return to the Lord. Es el año para que podamos decir a otros todavía Dios tiene una nueva oportunidad sobre tu vida. It is a year to say to others, God still has a new opportunity for your life. Aunque el diablo te ha esclavizado y te ha hecho querer ser cautivo de él, Even though the devil has enslaved you and made you a captive, Dios está levantando hombres y mujeres
valientes, God is lifting up men and women that are courageous. porque es un año donde debemos de ayudar a otros para que vuelvan al Señor. Because it is a year that we need to help others return to the Lord. Puede ser un familiar, It can be a family member. puede ser un amigo, It can be a friend. puede ser un hijo o una hija, It can be a son or daughter. puede ser un papá o una mamá, It can be a father or mother. puede ser un esposo, puede ser una esposa. It can be a husband or wife. Debemos de ayudar a la gente para que vuelva a Dios antes que sea demasiado tarde. We need to help people return to God before it's too late. Si estamos creyendo la plataforma profética que estamos viviendo, If we're believing in the prophetic platform that we are living, el tiempo proféticamente de la gracia está a punto de acabar. the prophetic time of grace is about to end. Las puertas de salvación están a punto de ser cerradas. The doors of salvation are about to close. Alguien que en su momento no realmente no entendió el plan de Dios. Someone that at a given moment did not really understand the plan Este es of el año God. donde más tenemos que discipular a la gente como nunca más lo hemos hecho. This is the year that we most need to disciple people as never before. Es su momento para discipular y seguir discipulando. It is a moment to disciple and continue discipling. Para enseñar y enseñar la palabra. To teach and teach the word. Y debemos levantarnos And we must rise y up reclamar el cuerpo de Cristo. and reclaim the body of Christ. Que debemos de reclamar el cuerpo de And Cristo. we need to reclaim the body of Christ. Un día lo hizo José de Arimatea. One day it was done by Joseph Hoy en of día lo Arimathea. hacemos los que creemos en el reinicio de Dios. Today we do it, the ones that believe in the new Vamos beginnings a of God. reclamar el cuerpo de Cristo para que pueda tener vida nuevamente. We're going to reclaim the body of Christ so that it can have life again. Muchas veces señalamos a los que están débiles, Many times we point out the ones that are weak, como si nosotros estuviéramos exentos a ese cuadro. as if we were exempt to this picture. Pero necesitamos que Dios nos unja con restauración. But we need God to anoint us with Dios nos restoration. unja con valentía. God anoint us with Y courage. tercero, Dios nos unja con amor. And third, God anoint us with love. Necesitamos que el amor de Dios venga sobre nosotros. We need the love of God to come upon us. El amor hará que seamos reiniciados. Love will make us be able to enter new beginnings. O sea, en un reinicio que vamos a ser más sensibles al dolor de los que sufren. So in a new beginning, we're going to be more sensible to the pain of those that suffer. Un reinicio que vamos a ser susceptibles al dolor de la gente. A new beginning where we're going to be susceptible to the pain of others. Y ayudar a la gente para que sean levantados de sus crisis y de su desesperación. And help people be lifted up from their crisis and distress. ¿Sabe que José de Arimatea estaba arriesgando su propia vida? You know that Joseph of Arimathea was leading his own life Cuando pedía el cuerpo de Jesús. when he asked for the body of Christ. Eso es lo que en esta mañana tenemos que recibir con una palabra rema. That's what we need to receive this morning as a rema word. Debemos de entender de una forma especial We must understand in a special way que Dios extenderá sus manos a favor de nosotros that God will extend his hands in our favor para ayudarnos to help us y para que veamos cómo podemos ayudar a otros. and to see how we can help others. Porque por eso que tenemos que saber en esta mañana For this reason, we need to know this morning que cuando estamos bien, that when we are well, todo está bien con nosotros. everything is well with Pero us. si somos alcanzados por alguna área débil But if we're reaching any weak area, y cuando somos afectados por alguna persona, and when we're affected by a person, nos intentará hacer que podamos ser debilitados en lo que hemos logrado, lo que queremos hacer en Dios. it will try to make us be weak in what we have accomplished or reached in God. Entonces diga conmigo, yo necesito en este año del reinicio. So repeat with me, I need in this year of Diga new conmigo, yo beginnings, necesito en este año de reinicio I need in this year of new beginnings ser un instrumento de restauración, to be an instrument of restoration, ser una vida valiente, to be a valiant life, ser un hombre o una mujer investido con el amor de Dios. be a man or woman with the love of God. Necesitamos levantar al caído. We need to lift up those that have fallen. Y si podemos ir y levantarlo por lo menos, aleluya, a la misma vez también oremos por esa persona. And if we can go and lift them up at the same time, let's pray for that person. La Biblia dice que cuando el hijo pródigo recibió la herencia, The Bible says that when the prodigal son received the inheritance, le abundaban los amigos. his friends abounded. Pero cuando perdió todo, no tenía ningún But amigo. when he lost everything, he didn't have friends. Entonces nosotros tenemos que entender esto. So then we need to understand this. Cuando la gente está bien, When things are well, todos le rodean.
Everyone surrounds Pero cuando you. una persona está pasando por un momento de dificultad, But when a person is going through a time of difficulties, nadie le puede rodear. nobody can surround Esos son them. la gente que cree en el reinicio de Dios. Those are the people that believe in the new beginnings of God. Necesitamos entender que Dios está de nuestro lado. We need to understand that God is on our side. Dice Lamentación 4:1. Lamentations 4:1 says, Y dice, como se ha ennegrecido el oro, how the gold has become dim, como ha cambiado el oro puro, how changed the fine gold. esparcidas están las piedras sagradas The stones of the sanctuary are scattered por las esquinas de todas las calles. at the head of every street. El oro es figura de los ministros. The gold is a figure of the ministers. Hay muchos que se han debilitado espiritualmente, There are many that have become weak spiritually, que se han debilitado en su vida espiritual. that they have become weak in their spiritual life. Adoradores que cayeron. Worshippers that fell. Y es triste que las piedras preciosas de la iglesia estén tiradas por las calles. And it's sad that the precious stones of the church are scattered on Por the eso streets. hoy es un tiempo de reiniciar esto. That's why today is a time of starting. Es tiempo para que restarting this. oremos a Dios para que esas personas vuelvan a los caminos del Señor It is a time to pray to God so that those people return to the ways of the Lord. y vuelvan a brillar And they again shine. y vuelvan a resplandecer And they again shine. y vuelvan a ser levantados y levantadas. And they're lifted up. Porque eso es lo que dice el profeta, los entendidos van a entender. Because that's what the prophet says. Those that understand. Los those that have entendidos son understanding, personas que han alcanzado una estatura en Cristo. those that understand are people that have reached a height in Christ. Y esas personas van a entender la dimensión del año del reinicio. And these people are going to understand the dimension of the year of new beginnings. Entendidas en la palabra, Understanding in the word. entendidas en revelación y en visión, Understanding in revelation and entendidas en dones proféticos, vision. Understanding in prophetic gifts. entendidas en visiones, en intercesión. Understanding in visions and intercession. Entonces quiere decir que el reinicio es parte de la restauración. So restarting, new beginnings is part of restoration. Tenemos que tomar a las personas We need to take the people y decirle, Dios te da una nueva oportunidad. and tell them God gives you a new opportunity. Aunque has fallado, Even though you have failed, Dios te da una oportunidad. God gives you a new opportunity. Levántate antes que sea demasiado tarde. Rise up before it's too late. Entra por la puerta antes que ésta se cierre. Enter through the door before it closes. Clama a Dios mientras puedes ser aliado. Cry out to God while you can still find Him. Llámale en tanto que está cercano. Call Him while He's near. Sacude la indiferencia de tu vida. Shake off the indifference in your life. O sea, en este tiempo de reinicio el Señor nos está llamando a retomar lo que hemos dejado. Which means in this time of new beginning, God is calling us to retake what we have left aside. Si en el 2013 hemos dejado de servir al Señor, vuelve a servirle a Él en este año. If in 2013 you stopped serving the Lord, serve Him again this year. Esto es lo que el Espíritu nos está diciendo, vuelve a empezar. This is what the Spirit is saying, begin again. Porque lo que dice Job capítulo 14 verso 9, Because that's what Job 14:9 says. al olor de agua reverdecerá Yet at the scent of water it will bud, y como una planta joven echará renuevo. and it will bring forth branches like a plant. Hay un tiempo de reinicio para nuestra vida. ¿Cuánto lo creen? There is a time of new beginnings for our ¿Cuánto lives. creen que hay How un many believe tiempo it? de reinicio? How many believe that there's a time of new Dice beginnings? que al olor del agua reverdeceremos. It says that to the scent of water it will bud. Al oír la palabra de revelación vamos a reverdecer. Hearing the word of revelation Y it will bud. reverdecer es reiniciar. And to bud means to reinitiate. Echaremos nuevos frutos. We will give new fruits. Vamos a comenzar a sacar hojas verdes. We're going to begin again to have new green leaves. Porque en el año de reinicio es tiempo de reverdecer. Because in the time of new beginnings is a time to bud. Proféticamente declaro que habrá un reinicio en nuestra vida física. Prophetically I declare that there will be a restarting in our physical life. Habrá una manifestación de milagros y de sanidades en nuestra vida física. There will be a manifestation of miracles and healings in our physical life. Vamos a reverdecer físicamente, espiritualmente y mentalmente. We're going to bud spiritually, physically, and mentally. Aquellos que se han sentido secos Those that have felt dry y piensan que ya Dios no va a trabajar con ellos, and think that God will no longer work with them, al oír la palabra van a reverdecer. as they hear the word, they will bud. Al oír la palabra van a reverdecer. As they hear the word,
¿Se acuerdan ustedes en Números capítulo 17, verso 18? Do you remember Numbers 17, 18? Y aconteció que el día siguiente Moisés entró en la tienda del testimonio. And it happened that the next day Moses entered into the tent of the testimony. Y aquí la vara de Aarón de la casa de Leví había retoñado. And the staff of Aaron of the house of Levi had budded. Había producido brotes. And it had produced. Había producido flores. It had produced flowers. Y había producido frutos de almendra. And it had produced fruits. O sea, una vara seca, diga conmigo, una vara seca. A dry staff. Vuelve a reverdecer. A dry rod buds Porque again. Dios vuelve a reiniciar una temporada nueva. Because God restarts a new season. Una vara seca vuelve a reverdecer. A dry rod buds again. ¿Y cuándo sucedió esto? And when did this happen? En medio de la noche. In the middle of the night. Esto significa que en medio de la prueba que has pasado en el año 2013, This means that in the midst of the trial that you went through in 2013, en medio de la lucha que has tenido que enfrentar en el año 2013, in the midst of the battle that you confronted in 2013, en medio de las dificultades que tuviste que enfrentar el año 2013, in the midst of the difficulties that you confronted in 2013, en esa hora que como vara seca has tenido que mantenerte, in that hour that as a dry rod you had to remain, significa que en medio de la prueba, it means that in the midst of the trial, en medio de la debilidad, in the midst of the weakness, en medio de la presión, in the midst of the oppression, este es un año que Dios te va a hacer reverdecer, pero debes entrar en el tabernáculo de su presencia. this is a year that God will make you bud, but you need to enter into the tabernacle Solo of His van a presence. reverdecer los que entren en el tabernáculo. Will only bud those that enter into the Si tabernacle. quieres tener brotes, If you want to flourish, si quieres tener flores, if you want to have y si flowers, quieres producir fruto de almendra o fruto correcto, if you want to produce the correct fruit, tienes que entrar en el tabernáculo. you need to enter into the tabernacle. Tienes que entrar en el altar de Dios. You need to enter into the altar of God. Tienes que estar en el templo de su You need presencia. to be enter into the temple of His presence. Este es un nuevo tiempo This is a new season que Dios va a marcar nuestra vida en el tabernáculo de su gloria. that God is going to mark our lives in the tabernacle of His glory. Dice Dios, vuelve a empezar. God says, begin again. Todavía hay esperanza en Jesucristo. There is still a hope in Jesus Christ. Él es nuestra esperanza de gloria. He is our hope of glory. Todavía sigue siendo Jesús respuesta para nuestra vida. Jesus still the answer for our lives. Todavía Él sigue siendo el camino, la verdad y la vida. He still continues being the way, the truth, and the Todavía life. Él sigue siendo la fuente de poder. He still continues being the fountain of power. Todavía Él sigue siendo, aleluya, la vida abundante. He still continues being the abundant life. Él sigue Hallelujah. siendo el pan de vida. He continues being the bread of life. Él sigue siendo la luz del mundo. He continues being the light of the Él sigue world. siendo lo que siempre fue. He continues being what He always Y yo was. te digo, vas a reverdecer. And I tell you, you will Vas a flourish. producir flores. You will produce flowers. Y vas a producir fruto de almendra. And you will produce almonds. Esto es lo que Dios te está hablando en esta mañana. This is what God is speaking this morning. Recibe la palabra de Dios en lo profundo de tu espíritu. Receive the word of God in the depths of your spirit. En la prueba y en la lucha, In the trial and the battle. la dificultad y la incertidumbre In the difficulty and uncertainty. ha sido un proceso en el año 2013. It has been a process in 2013. Pero hoy tú estás entrando a una nueva dimensión de gloria. But today you're entering a new dimension of glory. Entras a una nueva dimensión de la expectativa de Dios en tu propia vida. You enter into a new expectation of the glory of God in your life. No vivas del recuerdo del año pasado. Do not live off the memories of last year. Comienza a vivir la etapa de la unción del año presente. Begin to live the time of the anointing of the present year. No te recuerdes del 2013. Do not remember 2013. Acuérdate de lo que Dios está haciendo hoy, 2014. Remember what God is doing today, 2014. Levántate
Párate sobre tus pies. Rise up on your feet. Entra en el tabernáculo de su presencia. Enter into the tabernacle of His presence. Solo en su presencia vas a reverdecer, iglesia. Only in His presence will you flourish. Solo en su church. presencia vas a reverdecer, iglesia. Only in His presence will you flourish. El diablo ha querido hacer harapos de tu vida. The devil came to bring destruction in your life. Satanás ha intentado destruir tu vida muchas veces. Satan tried to destroy your life many times. Pero Dios te ha traído en esta mañana para decirte, yo quiero que tengas vida. But God brought you this morning to say, I want you to have life. Mi intención es bendecirte. My intention is to bless Mi you. intención es que escapes de la obra de Satanás My intention is that you escape from the works of y Satan entres en mi presencia divina, and enter into my divine presence. en mi lugar santísimo. In my holy of holies. Deja que puedas reverdecer por mi misma presencia. Flourish by my presence. Ira koshera maturi hasendo jotadeleas. Tera haso imas te choy amarrocos de. Tiaso mahate uvakia nemores se de regionda rabasia. Tovahare kisotoromone remarabastoya. Hira katorobo sotorobo keterebesheya. Hamaya sodoroi sheramare kitorobo de regenda. Tiri sotorobo keteremana la sede regiona. Toroko shema hareke seteto samayi de ragai. Has luchado con muchos pensamientos. You have battled with many thoughts. Has intentado hacerlo a tu manera. You have tried to do it your own way. Has batallado con pensamientos que no han venido de mí, You have battled with thoughts that did not come from me, sino que el enemigo ha tratado de colocar en tu mente. but the enemy has placed in your mind. Pero te doy una oportunidad But I give you an opportunity, y te voy a libertar de todos esos pensamientos and I'm going to set you free from all those thoughts. y te voy a dar una mente renovada por mi espíritu. And I'm going to give you a mind renewed by my spirit. Una mente que sea sólida, A mind that is solid, que no titubees jamás that does not shake anymore en creer quién soy yo in believing who I am y lo que estoy dispuesto a hacer cuando tú te entregas en mi presencia. and what I am willing to do when you surrender in my presence. Caminarás sostenido por mi espíritu, You will walk sustained by my spirit, porque no habrá otra alternativa, because there will not be any other alternative. no habrá otra manera There will be no other way de poder sostenerte ante las cosas que vienen sobre este mundo. to be able to sustain yourself upon the things that are coming on this world. Tienes que ser firme, You need to be firm. firme en lo que te he prometido, Firm in what I have promised, en lo que te he hablado, in what I have spoken, porque todo estará siendo activado a favor de aquellos que me sirven. because everything is being activated in favor of those that serve me. No postergues para un mañana. Do not delay for tomorrow. Este es un tiempo que tienes que decidir lo que vas a hacer con tu vida espiritual. This is a time that you need to decide what you're going to do with your spiritual life. Entender que es mi propósito Understand that is my purpose y mi plan divino and my divine plan de bendecirte, to bless de you, fortalecerte to strengthen you, y de hacerte fuerte. and to make you strong. Una iglesia fuerte A strong church es la que va a prevalecer is the one that is going to contra prevail la corriente against the streams de todo aquello que el mundo ama y desea. of everything that the world loves and desires. Pero mi iglesia tiene que amar algo diferente. But my church needs to love something different. Es mi presencia, Is my presence, es mi gloria, is my glory, es mi mismo poder. is my power. No camine por lo que tus emociones te van a decir. Do not walk by what your emotions are going to tell you. Deja de caminar por tus pensamientos incorrectos. Stop walking in your incorrect thoughts. Deja de caminar por lo que tus oídos oyen. Stop walking according to what your ears hear. Y deja de moverte por lo que tus ojos pueden llegar a ver. And stop moving by what your eyes could reach to see. Vas a tener que escalar un nivel diferente. You're going to have to escalate a higher level, a El different nivel level. que mi palabra te va a revelar The level that my word will reveal y to te va a you mostrar and will show you. es contrario It's contrary a lo que el mundo experimenta, to what the world experiences, a lo que el mundo dice, to what the world says, a lo que el mundo anhela. to what the world. Mi espíritu
my spirit activamente va a operar will actively operate sobre mi propia iglesia. over my own church. Mi iglesia es verdadera. My true church Será llevado a niveles profundos de mi revelación. will be taken to deeper levels of my Sé revelation. fuerte, Be strong. no desmayes, Do not dismay. no te debilites, Do not be weakened. porque estoy para rodearte con cerco de mi misma gloria. Because I will surround you with a hedge of my own Y te glory. voy a cubrir para que escales los niveles de mis alturas And I will cover you so that you escalate the levels of my y heights. encontrarte con mi presencia cada momento y cada instante. And so that you encounter with my presence every moment, every instant. Me vas a oír como nunca me has oído. You're going to hear me like never before. Y vas a contemplar mi gloria como jamás has contemplado mi gloria. And you're going to contemplate my glory as never before. Pero me tienes que buscar, But you need to seek me. me tienes que amar You need to love me por encima de todo lo que te rodea. above everything that surrounds you. Tienes que amarme, You need to love me. tienes que rendirte por completo. You need to surrender completely. De esa manera voy a trabajar contigo In that way, I will work y with voy you. a ministrar a favor de aquellos que te rodean y aquellos que tú mismo amas. And I will minister in favor of those that surround you and that you love. Escucha atentamente mi palabra. Hear my word attentively. No te olvides de todo lo que voy a comenzar a hablar en todo este año, Do not forget everything that I am about to speak throughout porque this year. todo será activado a favor de mi iglesia. Because everything will be activated in favor of my church.